Persecuciones del Imperio Romano. Fecha en el año 64. Emperador Nerón. Tomó lugar en Roma y sus alrededores únicamente. Cristianos fueron acusados de incendiar Roma. Las medidas sádicas incluyeron quemar cristianos vivos para iluminar jardines de Nerón, los famosos jardines de Nerón. Y en el año 90-96, Domiciano. Caprichosa, esporádica, centrada en Roma y Asia Menor, los cristianos fueron perseguidos por rechazar ofrecer incienso al emperador. En el 98-117, Trajano, aplicada esporádicamente, cristianos eran ejecutados si los encontraban, pero no eran buscados. En el 117 al 138, Adriano, aplicada esporádicamente, la política de Trajano continuó. Violencia. En el 161-180, Marco y Aurelio, el emperador era un estoico que se oponía al cristianismo. Los cristianos culpabilizados por los desastres naturales. 202 al 211, Septimio Severo, prohibida la conversión al cristianismo. 235 al 236, Maximiliano, se ordenó la ejecución de los clérigos. 249-251, Decio, fue la primera persecución universal. Se demandó ofrecer incienso al emperador, retorna al paganismo, requiriendo la exterminación del cristianismo. 257-260, Valeriano, las propiedades de los cristianos fueron confiscadas, les fue prohibido a los cristianos el reunirse. En el 303 al 311, Diocleciano Galerio, la peor persecución de todas, las iglesias fueron destruidas, las Biblias quemadas, todos los derechos civiles de los cristianos fueron suspendidos, sacrificios a los dioses eran requeridos. En el año 303-311. La cuarta persecución bajo Marco Aurelio Antonino, 162 después de Cristo. Marco Aurelio sucedió en el trono en el año 161 de nuestro Señor y era un hombre de naturaleza más rígida, severa, aunque elogiable en estudio de filosofía, en su actividad de gobierno. Fue duro y fiero contra los cristianos y desencadenó la cuarta persecución. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de honor al verla y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos, aguzadas, conchas, etc., puestos de punta. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista de sus tendones y venas. Y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. Germánico, un hombre joven pero verdadero cristiano, siendo entregado a las fieras a causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. Policarpo, el venerable obispo de Esmirna, se ocultó al oír que le estaban buscando, pero fue descubierto por un niño. Tras dar una comida a los guardas que le habían prendido, les pidió una hora de oración, lo que le permitieron, y oró con tal fervor que los guardas que le habían arrestado sintieron haberlo hecho. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul y fue condenado y quemado en la plaza del mercado. El procónsul le apremió diciendo: jura y te daré libertad, blasfema contra Cristo. Policarpo le respondió: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado?
en la estaca, inmóvil al encenderse la hoguera. Las llamas rodearon su cuerpo como un arco, sin tocarlo. Entonces dieron orden al verdugo que lo traspasara con una espada, con lo que manó tal cantidad de sangre que apagó el fuego. ¡Wow! Sin embargo, se dio orden por instigación de los enemigos del Evangelio, especialmente judíos, de que su cuerpo fuera consumido en la hoguera, y la petición de sus amigos que querían darle cristiana sepultura fue rechazada. Sin embargo, recogieron sus huesos y tanto de sus miembros como pudieron y los hicieron enterrar decentemente. Metrodoro, un ministro que predicaba denodadamente y Pionio, que hizo varias excelentes apologías de la fe cristiana, fueron también quemados. Carpo y Papilo, dos dignos cristianos, y Agatónica, una piadosa mujer, sufrió el martirio en Pergamópolis, en Asia. Felicita, una ilustre dama romana de una familia de buena posición y muy virtuosa, era una devota cristiana, tenía 7 hijos a los que había educado con la más ejemplar piedad. Enero, el mayor, fue flagelado y prensado hasta morir con presos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano, el cuarto, fue asesinado, siendo echado a un precipicio, y los 3 hijos menores, Alejandro, Vital y Marcial, fueron decapitados. La madre fue después decapitada con la misma espada que los otros 3. Justino mártir, 100 al 114 o 162-168, fue uno de los primeros apologistas cristianos. Como filósofo cristiano, apologista incansable, sembrador de la palabra y mártir, Justino ocupa un lugar prominente entre los cristianos del segundo siglo. Nació de padres paganos en la antigua Siquén de Samaria, en los días cuando el último apóstol entregaba en el reposo de los santos. Desde muy temprano empezó a mostrar una sed insaciable de verdad, y su afán por hallarla ha hecho que le compare al mercader de la parábola de la perla de gran precio. Las creencias populares de las religiones dominantes le causaban disgusto, y comprendiendo que eran solo intenciones de hombres supersticiosos e interesados, que solo podían satisfacer a los espíritus indiferentes, buscó entonces la verdad de la escuela de los filósofos, conversando con aquellos que demostraban poseer ideas más sublimes que las que alimentaban a las multitudes extraviadas. Y los mártires de la iglesia primitiva. Los mártires de la iglesia primitiva. Primero fue Esteban, que fue él fue uno de los primeros que sufrió la muerte, ¿no? Su muerte fue ocasionada fue apedreado hasta ser muerto, ¿no? En la época en que sufrió, se supone que fue después de generalmente como la Pascua, posterior a la crucifixión del Señor Jesús. Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan, pariente del Señor, también fue mártir 10 años después de la muerte de Esteban, que tuvo lugar ese martirio, ¿no? Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernante de Judea, hubo persecución. También Felipe nació en Betsaida de Galilea y fue llamado primero por el nombre de discípulo, ¿sí? Trabajó en Asia Superior y sufrió el martirio también en Heliópolis, en Frigia, azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el 54 después de Cristo. Mateo era recaudador de impuestos, nació en Nazaret, escribió su evangelio en hebreo, fue traducido en griego por Jacobo, y los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país
donde fue martirizado, siendo muerto en Adaba, en el 60 después de Cristo. Jacobo, algunos suponen que se trataba del hermano del Señor Jesús por una anterior mujer de José. Esto es muy dudoso y concuerda demasiado con la superstición católica. Fue apedreado a los 99 años, apedreado por los judíos, y le abrieron el cráneo con un garrote. A Matías, por ejemplo, se sabe muy poco de él y fue escogido para ocupar el lugar de Judas, que fue el que se ahorcó, ¿no? Por traición. Andrés, hermano de Pedro, predicó el Evangelio a muchas naciones de Asia para llegar a Edesa y fue prendido, crucificado en una cruz. Por ejemplo, también Marcos fue arrastrado, despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, echando su vida en sus implacables manos. Pedro era mucho otros santos. El bienaventurado apóstol de Pedro fue condenado a muerte, también fue crucificado cabeza abajo porque él dijo que no era digno de recibir la misma muerte que Jesús. A Pablo, dice que él fue, le cortaron la cabeza con una espada. A Judas, hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo, fue crucificado en el 72 después de Cristo. Bartolomé predicó en varios países, habiendo traducido el Evangelio de Mateo, lenguaje de la India, lo propagó en aquel país, finalmente fue azotado y lo crucificaron. A Tomás fue atravesado con lanzas y también martirizado. Lucas, el evangelio del autor que lleva su nombre, ¿no? Viajó por muchos países y se supone que fue colgado también. Simón Celote predicó el evangelio